Cuando mi padre falleció, esperaba que el dolor de su pérdida fuera lo más difícil de sobrellevar. Nunca imaginé que la verdadera herida vendría de quienes compartían mi sangre. Mi nombre es Elena, y durante 15 años cuidé a mi padre mientras luchaba contra el Parkinson. Renuncié a mi carrera como arquitecta en Madrid para regresar al pequeño pueblo costero donde crecí. Mis hermanos, Carlos y Lucía, continuaron con sus vidas en el extranjero, llamando ocasionalmente para preguntar por papá, pero nunca ofreciendo ayuda real. «Es tu decisión quedarte con él», me decía Carlos por teléfono desde Londres. «Nosotros tenemos nuestras propias familias». Las noches eran interminables. Papá a menudo se despertaba confundido, a veces ni siquiera reconociéndome. Sus medicamentos eran costosos y mis ahorros se agotaban rápidamente. Vendí mi apartamento en Madrid para cubrir los gastos, convencida de que la casa familiar, una hermosa propiedad frente al mar que había pertenecido a nuestra familia por generaciones, sería suficiente herencia. Recuerdo vívidamente el día que tomé la decisión de regresar al pueblo. Estaba en mi oficina en Madrid, revisando los planos de un rascacielos que mi firma estaba diseñando, cuando recibí la llamada del médico. «Su padre ha caído nuevamente, señorita Vega. Esta vez, la situación es más grave. Necesitará cuidados constantes». Esa misma noche empaqué lo esencial. Pedí una excedencia que eventualmente se convertiría en renuncia, y conduje las 5 horas hasta el pueblo bajo una lluvia torrencial que parecía presagiar los años difíciles que vendrían. La casa familiar, con sus paredes de piedra y sus ventanales que miraban al Mediterráneo, había sido mi refugio de infancia. Ahora se convertía en una fortaleza donde librar batallas diarias contra una enfermedad implacable. Aprendí a administrar medicamentos, a interpretar los temblores, a anticipar las crisis. Me convertí en enfermera, fisioterapeuta, contadora y confidente. Mis amigos en Madrid fueron desapareciendo gradualmente de mi vida, incapaces de entender mi decisión. «Tu padre podría estar en una residencia con profesionales», me decían. «Estás sacrificando tu vida». Pero ellos no entendían la promesa silenciosa que le había hecho a mi madre en su lecho de muerte 10 años antes. «Cuida de él, Elena. Sabes que sin ti estará perdido». Cuando papá falleció, Carlos y Lucía aparecieron para el funeral como cuervos atraídos por la carroña. Apenas habían pasado 2 días cuando me citaron con el notario. «Tu padre modificó su testamento hace 3 años», explicó el abogado con expresión incómoda. «La casa y todas sus propiedades serán divididas entre Carlos y Lucía. A ti te deja su colección de libros y 5.000 euros por tus servicios». ¿Servicios? Como si hubiera sido una empleada, no su hija. La mirada triunfante de mis hermanos me lo dijo todo. De alguna manera, habían manipulado a papá durante una de sus visitas relámpago, probablemente en uno de sus días de confusión. «Necesitarás desalojar la casa en 30 días», me informó Carlos con falsa compasión. «Vamos a venderla a un desarrollador. Ya tenemos una oferta». Recuerdo el momento exacto en que comprendí la magnitud de la traición. Estábamos en el despacho del notario, un hombre calvo con gafas de montura metálica que evitaba mirarme directamente a los ojos. La luz de la tarde entraba oblicua por las persianas venecianas, dibujando líneas doradas sobre el escritorio de caoba. Carlos llevaba un traje gris que parecía recién comprado para la ocasión. Lucía jugueteaba nerviosamente con su collar de perlas, regalo de su marido banquero. «Esto no puede ser legal», protesté, con la voz quebrada por la indignación. Papá no estaba en pleno uso de sus facultades. El notario carraspeó incómodo. El testamento fue firmado en presencia de 2 testigos independientes que certificaron su lucidez. Legalmente es inatacable. Esa noche, mientras empacaba los viejos libros de mi padre,
encontré un sobre amarillento entre las páginas de su ejemplar favorito de Don Quijote. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de papá y una llave antigua. «Mi querida Elena», comenzaba, «si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Temo que en mis momentos de debilidad tus hermanos me hayan convencido de hacer algo injusto contigo. Siempre fuiste tú quien estuvo a mi lado, quien sacrificó todo. Esta llave abre el cobertizo detrás del faro abandonado. Lo que encuentres allí es solo tuyo. Te quiere, papá». Las lágrimas empañaron mi visión mientras sostenía aquella carta, prueba de que mi padre, en algún momento de lucidez, había reconocido la manipulación. Me senté en el suelo de su biblioteca, rodeada de cajas a medio llenar, y lloré hasta quedarme sin lágrimas, no por la herencia perdida, sino por la confirmación de que mis hermanos habían aprovechado la vulnerabilidad de un hombre enfermo para su beneficio. El faro abandonado estaba a 1 hora de caminata por la costa. Había sido parte de nuestras excursiones familiares cuando éramos niños. Al llegar al destartalado cobertizo, la llave encajó perfectamente en la oxidada cerradura. El camino hacia el faro fue una peregrinación emocional. Pasé junto a las rocas donde papá nos enseñó a pescar el pequeño acantilado desde donde nos lanzábamos al agua en los veranos interminables de la infancia, la cueva donde una vez nos refugiamos de una tormenta repentina y papá nos contó historias de piratas y tesoros escondidos para distraernos del miedo. Cada paso despertaba recuerdos de una época en que éramos una familia unida, antes de que la ambición y el egoísmo envenenaran los corazones de mis hermanos. Dentro no había tesoros ni dinero, sino lienzos, docenas de ellos, cubiertos con sábanas polvorientas. Al descubrirlos, me quedé sin aliento. Eran pinturas de mi abuelo, un artista que nunca alcanzó reconocimiento en vida. Paisajes marinos de una belleza sobrecogedora. Retratos de pescadores locales, escenas de la vida cotidiana del pueblo, captadas con una sensibilidad extraordinaria. El primer lienzo que descubrí mostraba el amanecer sobre la bahía, con una luz tan vívida que parecía emanar del propio cuadro. Los colores, azules profundos, dorados incandescentes, violetas etéreos, capturaban ese momento mágico en que la noche cede paso al día. Casi podía sentir la brisa marina, oler el salitre, escuchar el suave rumor de las olas rompiendo contra las rocas. Junto a los lienzos había un diario y correspondencia con galerías de arte que habían rechazado su trabajo décadas atrás. Mi padre había preservado todo, esperando quizás que algún día alguien valorara el talento de su padre. El diario de mi abuelo revelaba el alma de un hombre sensible y atormentado. «Hoy he terminado el retrato de María, la hija del pescador», escribía en una entrada de 1952. «He intentado capturar no solo su rostro, sino la melancolía que habita en sus ojos desde que perdió a su prometido en el mar. El arte debe ser un testimonio del espíritu humano, no solo una reproducción de las apariencias». Pasé horas en aquel cobertizo, leyendo cada página, examinando cada lienzo, descubriendo a un hombre al que nunca conocí, pero con quien compartía una sensibilidad que ni Carlos ni Lucía habían heredado. Comprendí entonces por qué mi padre había guardado este tesoro específicamente para mí. Trasladé las pinturas a la pequeña habitación que había alquilado en el pueblo. No tenía nada que perder, así que fotografié las mejores obras y contacté a una galería en Barcelona especializada en artistas olvidados del siglo XX. «Estos son extraordinarios», me dijo Martina, la dueña de la galería, cuando vino a ver las pinturas personalmente. «Tu abuelo tenía un estilo único, adelantado a su época. El mercado actual está hambriento de descubrimientos como este».
Martina era una mujer de unos 60 años, con un moño gris impecable y ojos que habían visto pasar tendencias y modas sin perder la capacidad de reconocer el verdadero talento. Mientras examinaba los lienzos con sus manos enguantadas, me explicó cómo el estilo de mi abuelo combinaba elementos del impresionismo tardío con una aproximación casi expresionista a las emociones humanas, creando una síntesis única que ahora, décadas después, resulta. «¿Sabes lo que tienes aquí, verdad?», me preguntó, mirándome por encima de sus gafas de media luna. No solo arte excepcional, sino una historia fascinante, el artista ignorado, el legado preservado en secreto, la nieta que lo descubre. Es el tipo de narrativa que el mundo del arte adora. 3 meses después se inauguró la exposición Manuel Vega, el marinero de la luz. Críticos de arte de toda Europa asistieron, fascinados por este descubrimiento tardío. Las pinturas comenzaron a venderse por sumas que jamás hubiera imaginado. La noche de la inauguración fue surrealista. La galería, ubicada en el corazón del barrio gótico de Barcelona, se llenó de personas elegantes que sostenían copas de cava mientras discutían apasionadamente sobre la técnica y la visión de mi abuelo. Un crítico de Le Monde describió su obra como una revelación, un puente perdido entre tradiciones pictóricas que ahora, gracias a este descubrimiento, podemos reconstruir. Una coleccionista japonesa compró 3 lienzos en el acto, pagando una suma que habría permitido a mi abuelo vivir cómodamente durante años. Mientras tanto, mis hermanos enfrentaban problemas. El desarrollador se había retirado de la compra de la casa familiar al descubrir problemas estructurales que requerirían una costosa renovación. La propiedad se estaba deteriorando y ellos no querían invertir en repararla. La ironía no escapaba a mi comprensión. La casa que tanto habían codiciado se convertía ahora en una carga, mientras que los inútiles cuadros del abuelo, como Carlos los había llamado despectivamente en nuestra infancia, se transformaban en un tesoro inesperado. Un año después de la muerte de mi padre, había ganado suficiente con las ventas de las pinturas para comprar una pequeña casa en el pueblo y establecer una fundación artística en nombre de mi abuelo. La revista de arte más prestigiosa de España publicó un extenso artículo sobre él, describiéndolo como el tesoro escondido de la costa mediterránea. La fundación comenzó modestamente en un antiguo almacén de pescadores que reformé con la ayuda de algunos amigos del pueblo. Instalamos iluminación adecuada, sistemas de control de humedad y temperatura y espacios para talleres. Mi visión era crear un lugar donde el legado de mi abuelo pudiera inspirar a nuevas generaciones de artistas, especialmente a aquellos que, como él, trabajaban lejos de los grandes centros culturales. Fue entonces cuando recibí una llamada de Carlos. «Elena, necesitamos hablar sobre la casa». Su voz sonaba tensa. «Estamos teniendo dificultades para mantenerla y pensamos que quizás tú...» «Lo siento, Carlos», interrumpí. «No estoy interesada en la casa, tengo mi propio hogar ahora». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «Elena, sé que las cosas no han sido justas contigo», continuó, con un tono que intentaba sonar conciliador. «Pero somos familia, deberíamos ayudarnos mutuamente». La audacia de sus palabras me dejó momentáneamente sin habla. ¿Dónde estaba ese espíritu familiar cuando yo necesitaba ayuda con papá? ¿Dónde estaba cuando me despojaron de mi herencia legítima? «La familia se demuestra en los momentos difíciles, Carlos», respondí finalmente. «No cuando necesitas algo. Te deseo suerte con la casa». 2 semanas después, Lucía apareció en mi puerta. Había perdido peso y las arrugas de preocupación marcaban su rostro. «He oído que te va bien», dijo, intentando sonar casual. «Esa exposición de arte debe haber sido rentable». La invité a pasar y le serví café.
En mi sala colgaba una de las pocas pinturas de mi abuelo que había decidido conservar. Un retrato de mi padre cuando era niño, sentado en las rocas mirando al mar. Nunca se trató del dinero, Lucía, le expliqué. Se trataba de honrar a quienes amamos, de preservar su legado. Mientras observaba el retrato, vi algo que nunca había notado en mi hermana: vulnerabilidad. Por primera vez, parecía ver más allá de sus propios intereses. Papá siempre decía que te parecías al abuelo, murmuró, con la mirada fija en la pintura. Ahora entiendo por qué guardó esos cuadros para ti. Esa tarde, Lucía me contó cómo su matrimonio se estaba desmoronando, cómo su marido había hecho inversiones arriesgadas que los habían dejado al borde de la ruina. La casa familiar, que habían esperado vender rápidamente, se había convertido en una carga financiera insostenible. No sentía alegría por sus problemas, sino una extraña paz. La justicia había llegado por sí sola, sin necesidad de venganza por mi parte. Mis hermanos eventualmente vendieron la casa por mucho menos de lo que esperaban. Carlos nunca volvió a contactarme, pero Lucía comenzó a visitarme ocasionalmente. Con el tiempo, nuestra relación se fue reconstruyendo lentamente. La Fundación Artística creció, convirtiéndose en un centro cultural que revitalizó la economía del pueblo. Jóvenes artistas venían a estudiar y trabajar, inspirados por la historia de mi abuelo. Establecimos un programa de becas para artistas locales, talleres para niños del pueblo y exposiciones itinerantes que llevaban la obra de mi abuelo y de los nuevos talentos a pequeñas comunidades costeras similares a la nuestra. El antiguo faro, restaurado gracias a una subvención cultural, se convirtió en un estudio donde los artistas residentes podían trabajar inspirados por la misma luz y el mismo paisaje que había cautivado a mi abuelo. 5 años después de la muerte de mi padre, recibí una carta de un museo de arte contemporáneo en Nueva York. Querían organizar una retrospectiva completa de la obra de Manuel Vega. El día de la inauguración en Nueva York, mientras recorría las salas donde colgaban los cuadros de mi abuelo, sentí una presencia familiar a mi lado. Era Lucía, que había viajado desde España para la ocasión. «Papá estaría tan orgulloso», me dijo tomando mi mano. «Has hecho algo extraordinario, Elena». Esa noche, mientras contemplaba el mar desde mi terraza, pensé en mi padre y en la verdadera herencia que me había dejado. No propiedades ni dinero, sino la oportunidad de descubrir una pasión y un propósito. Había encontrado mi lugar en el mundo preservando la belleza que otros no habían sabido ver. La fortuna que encontré no se medía en euros, sino en la satisfacción de hacer justicia al talento ignorado de mi abuelo, en las vidas tocadas por su arte redescubierto, y en la paz de saber que había honrado el verdadero deseo de mi padre. A veces, lo que parece una traición puede ser el empujón que necesitamos para encontrar nuestro propio camino. Y algunas herencias, las más valiosas, no vienen en forma de propiedades o cuentas bancarias, sino de pasiones olvidadas y sueños postergados que esperan pacientemente